Bueno, muy buena tarde para todos, especialmente para Jaise, Paola y para Mayra, quienes están presentes en la tarde de hoy. En nuestra formación de contratación y afiliación a seguridad social en el entorno laboral, pues vamos a abordar, hacer un breve repaso acerca de lo que es la temática de la unidad número 3. En este caso, hago un breve resumen de lo que hemos hecho hasta el momento con la formación. Recuerden que esta formación se valida por 48 horas, que consta de 4 unidades. Estamos abordando esta semana la tercera unidad. Iniciamos como tal el día 24, ¿cierto? Y vamos hasta el día 2 de marzo. A partir del 3 de marzo, entonces hasta el 11 de marzo ya sería el espacio para trabajar con respecto a la unidad 4, que es ya la última. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? En la primera unidad identificamos conceptos acerca del trabajo, acerca de la normatividad, cuál es ese proceso de afiliación, ¿cierto?, de un colaborador a una organización, ¿cierto? En esa primera unidad lo que hicimos fue una presentación, ¿cierto?, acerca de todos esos conceptos. En la segunda trabajamos acerca de un caso real. En este espacio cada uno debería de diseñar su propio caso, así sea algo personal, algo que encontró en la web, ¿cierto? No ponemos un ejemplo para no sesgar como esa base del conocimiento. Hay personas que están en ese proceso y pues obviamente conocen sus casos, entonces cómo es el proceso teniendo en cuenta obviamente la normatividad, ¿cierto? Entonces, importante tenerlo allí. La ley 100, el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Que nos permite, pues, como orientar la labor del talento humano en este caso. Bien, entonces, en esta segunda unidad quedaron 2 evidencias que entregar. Ellas tienen que ver, uno, con un mapa conceptual, ¿cierto? En el cual hacíamos como el avance o el recorrido por todas aquellas enlaces, plataformas que nos permiten hacer los procesos de afiliación. ¿Cómo se hace sistemáticamente? Recuerden que en la segunda sesión, pues revisamos que en las páginas del ministerio están disponibles los mecanismos también para hacer el proceso de afiliación a la seguridad social, donde puedo indagar. Entonces, importante que lo tengamos allí en cuenta. Y por otro lado, pues exponer un caso, ¿cierto? En el cual ustedes hacen a determinado cargo, cómo harían la convocatoria, cómo sería el proceso de selección y pues cuáles serían como esas actividades que tenemos que realizar a la hora de contratar y afiliar a un colaborador a la organización. En esa tercera unidad vamos a mirar entonces desde la gestión documental, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso? Entonces voy a compartir con ustedes un pequeño video acerca del Archivo General de la Nación. ¿Qué es el Archivo General de la Nación? Pues allí es donde salen las directrices, ¿cierto? Y políticas, es esa entidad a nivel nacional que da las directrices acerca de cómo es el manejo de la gestión documental en todas las organizaciones de carácter público, pero también las de carácter privado. Entonces voy a compartir con ustedes un pequeño video acerca del Archivo General de la Nación. Permítame un momento, por favor, salgo de pantalla y vuelvo a ingresar. Voy a compartir toda mi pantalla para que puedan ver y pues también escuchar el audio como tal. Bien. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando mi pantalla completa? Yo estoy cambiando aquí. Una subpantalla. Exacto. Ok. Y aquí ya la comparto completamente. Entonces, ¿allí la visualizan? Sí, señora. Sí, señora. Ok, Señora. Vale, muchísimas gracias. Bien, entonces devuelvo un poco aquí el video. Voy a subir el volumen de mi PC para que ustedes también pues, lo puedan escuchar. Listo. Entonces voy a dejar este pequeño video un momento. Una de las formas de conservar la memoria
es a través de los archivos, un conjunto de documentos ordenados donde están plasmados algunos de los hechos más importantes en la historia de un país o de una entidad, tanto del sector público como del privado. En Colombia, el encargado de custodiar, conservar, recuperar y difundir el patrimonio documental es el Archivo General de la Nación. Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, a un costado de la Casa de Nariño, residencia oficial del presidente de la República. Su sede es una edificación cuyo diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto Rogelio Salmona, premiado en la Bienal de Arquitectura del año 1994. Desde aquí, se desarrollan las acciones que permiten cumplir con los objetivos del AGN. La custodia de los documentos que conforman el patrimonio histórico de Colombia es una tarea que desarrolla el Archivo General de la Nación. En la entidad se cuentan con depósitos que reúnen todas las condiciones para la conservación de los documentos y se realizan todos los procedimientos que permiten la consulta por parte de los ciudadanos. Aunque en el AGN los archivos cuentan con depósitos que brindan las mejores condiciones de conservación, muchas de las colecciones que llegan como transferencias secundarias en ocasiones presentan deterioro. Factores como la manipulación, la inestabilidad química y condiciones ambientales inadecuadas son algunas de las amenazas a las que deben enfrentarse los restauradores. Para ello, se llevan a cabo una serie de procedimientos que buscan recuperar lo más preciado que contiene un documento, su información. En el AGN, el Grupo de Conservación y Recuperación establece dos frentes de acción que permiten combatir las amenazas que presentan los documentos. El primer frente se encarga de llevar a cabo una conservación preventiva. El otro frente, conformado por el Grupo de Conservación y Recuperación, se encarga de hacer lo necesario para corregir los problemas, detenerlos y recuperar el documento de manera estructural, estética e integral. En estos procesos, cada documento se convierte en una especie de paciente al que se le deben realizar un procedimiento particularizado debido a sus características. En el Archivo General de la Nación se llevan a cabo dos métodos de reproducción documental: la digitalización y la microfilmación. La digitalización tiene como fin dar a conocer el patrimonio documental que se encuentra en el AGN y subirlo a las distintas plataformas con las que se cuenta para que los ciudadanos puedan consultarlo. Otro de los procedimientos que realiza el Archivo General de la Nación con el fin de conservar los documentos es la microfilmación. En este proceso, similar a la toma de fotografías, se trabaja con cámaras planetarias, en las que el documento debe estar estático al momento de la obturación. Un archivo microfilmado, en las condiciones climáticas y atmosféricas que se requieren, puede durar más de 100 años. Unos documentos bien conservados, en depósitos que tengan las mejores condiciones, serían poco útiles si no se dan a conocer. Por tal motivo, el Archivo General de la Nación ha diseñado distintas estrategias que le facilitan a los ciudadanos el acceso a la información. En el AGN se pueden realizar consultas de manera presencial o desde cualquier otro lugar, gracias a la plataforma Archidoc.
Estas son algunas de las acciones que realiza el Archivo General de la Nación. Durante los próximos años, muchos de los hechos que se viven en la actualidad se documentarán y llegarán hasta estas instalaciones para continuar preservando la memoria de los colombianos. Bueno, entonces aquí teníamos cómo actúa, ¿cierto? Ese Archivo General de la Nación, pues con base en ese trabajo a diario en todas las organizaciones y que tendrá que ver pues con el proceso de contratación y afiliación. Pues resulta que las organizaciones deben de responder, ¿cierto?, ante una institución formal, pues por la documentación como tal. Entonces, muy seguramente Hazel Paola terminó su trabajo, su labor en la empresa X y allí pues ella requiere que por favor le entreguen un certificado de que sí estuvo vinculada. Entonces resulta que Hazel pues entrega su hoja de vida, su experiencia certificada. La nueva institución que la va a contratar va a hacer verificación de esos documentos. Entonces, ¿dónde soporta todo ese proceso de que Hazel Paola sí estuvo pues afiliada a un proceso con las normativas de ley para poder que esa certificación sea válida? De hecho, hoy en día, cada vez que nosotros nos postulamos a unos cargos, nos piden que las certificaciones tengan estipuladas cuáles fueron las funciones que usted desarrolló durante su experiencia en esa organización. Y eso debe estar soportado. Hemos tenido casos en donde, por ejemplo, alguien llegó con una certificación falsa de la empresa XY y entonces cuando se hace la revisión, pues efectivamente uno llama y dice, no, sí, él estuvo aquí trabajando, que no sé qué. Ah, bueno, entonces voy a corroborar a través del sistema, ¿cierto? Si realmente estuvo trabajando. ¿Cómo corroboro? Pues si lo tuvieron afiliado a Salud y Pensión, si estuvo afiliado a Riesgo, o sea, todo eso empieza a soportar que realmente esa certificación sí es real. Bien, entonces de ahí la importancia de la legalidad, de la importancia también de que nosotros conozcamos el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100 y pues también la normatividad referente al archivo de las organizaciones que tiene que ver con la Ley 594 del 2000, que es la que regula la gestión documental en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves del Archivo General de la Nación? Pues que tiene que ver la responsabilidad, ¿cierto?, con la organización, conservación, manejo de documentos en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué las privadas? Porque también cumplen una función de brindar un producto o de ofrecer un servicio al público. Entonces, por ello, están obligadas también a acogerse a la ley de archivo general. Por otro lado, pues entiende el ciclo vital de documentos, ¿cierto?, que nos permite también acceder a esa información en el tiempo. Fíjese que allí nos mostraba el Archivo General de la Nación en sus labores, la conservación de esos documentos. Permítame un momento. Bien, y por otro lado, otra parte de la Ley General de Archivo, pues tiene que ver con el acceso a la consulta, ¿cierto? Y el Archivo General de la Nación es el ente que rige las normas técnicas y realiza inspección de vigilancia a las instituciones de cómo están llevando el proceso de archivo, ¿cierto? Entonces, allí esa es la importancia de conocer un poco acerca de la Ley 594 del 2000. Bien, entonces comparto nuevamente
la presentación de lo que vamos a ver el día de hoy. Permítanme un momento, por favor. Salgo de la pantalla y vuelvo aquí a compartir con ustedes la presentación. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando la pantalla? Sí, sí, sí. Vale, gracias, Hazel. Bueno, por ahí hay un compañero que está intentando ingresar, pero no veo que haya hecho solicitud de ingreso. Si lo ven, por favor, me menciona porque no puede estar como pendiente del chat. Entonces, si ustedes ven que está solicitando ingreso, me informan, por favor. Gracias. Bien, entonces, en este caso, la contratación y afiliación, pues tenemos que vamos a ver lo que es la administración de la historia laboral. Es una gran responsabilidad de cada una de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, recuerden que por medio del Archivo General de la Nación, ¿cierto? Es por donde ese ente que da esas directrices para el manejo de esa información. Entonces, no es por capricho, no es porque la empresa quiera, no es si la empresa quiere, que esa es la otra, ¿cierto? Sino que realmente allí tenemos un deber con la gestión documental de las personas que nos brindan sus servicios ya como colaboradores y tienen todo su derecho también para ellos solicitar en el momento que requieran pues la información correspondiente a su experiencia laboral. En este caso, la aplicación del derecho del habeas data en ese proceso de contratación, pues a través de esa ley 1266 del 2008, una persona que ya sea natural o jurídica tiene derecho a exigir a esas entidades o empresas que le administren bases de datos, ¿cierto? O el acceso a los datos de su información, no la de mi amigo, no la de mi vecino, no la de mi hijo, no señor, a mi propia información. Ese es el derecho. Y realizar la actualización o rectificación de esos datos que se hayan recopilado, ¿cierto? Entonces, no, que es que yo tuve un inconveniente con mi jefe y me fui. Pues si usted se fue y no hizo el debido proceso, muy seguramente pues está en todo su derecho de indicar que usted efectivamente incumplió con sus labores y que realizó un abandono del cargo. Y eso pues implica para su hoja de vida. Bien, entonces de ahí la importancia de que siempre cuando terminemos una labor, cuando se terminó el contrato, cuando salí, pues tengo el derecho a pedir esa certificación. ¿Listo? Entonces la importancia de conocer también la normatividad. En este caso, vamos a hablar acerca de cómo es el proceso para mantener esa información dentro de la organización. Entonces, el habeas data, ¿qué es? Es el derecho que tiene toda persona, ¿cierto?, de conocer, actualizar, rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y en bancos de datos de naturaleza, ya sea pública o privada. Ese es el habeas data, que es un derecho que tenemos todos, ¿cierto? Entonces, allí es importante que lo conozcamos. Ahora bien, en las organizaciones, ¿cómo es la gestión documental de esa historia laboral de mi colaborador? ¿Cierto? Entonces vamos a ver ese ciclo de gestión del talento humano. Entonces, como yo hice un proceso de selección, un debido proceso de selección, recuerde que también está en el Código Sustantivo del Trabajo, está la Ley 100. Entonces, cuando yo hago ese debido proceso, pues muy seguramente también sé que debo cumplir con la gestión documental. En este caso, entonces, ¿qué hago? Lo primero que reviso en esa documentación suministrada por esas personas o esos colaboradores debe ser organizada de acuerdo a esa normatividad. ¿Qué es lo primero? El ciclo inicia con la necesidad planteada, ¿cierto? Hay una planeación. La vinculación. Voy a abrir un poco más esta pantalla. Allí están visualizando la pantalla, ¿verdad? El ciclo de gestión del talento humano. Sí, señora. Sí, señora. Ok, vale, gracias. El tercer paso es el desarrollo laboral y pues obviamente el retiro, ¿cierto? Cuando ya se va, desarrollo laboral mientras estoy en función y el debido retiro. Aquí lo voy a especificar un poco más. Entonces, en la planeación, ¿cómo inicia este ciclo? Pues la necesidad del personal, si tengo los recursos económicos, los perfiles del cargo,
¿cierto? ¿Cuáles son los cargos que voy a poner a disposición de esas convocatorias? Funciones a desempeñar dentro de la organización, nada que vaya en contra, obviamente, ni de la organización, ni del colaborador y mucho menos de la sociedad. Ojo con eso, por eso las organizaciones tienen que tener muy clara en su misión y en su visión, ¿cierto? ¿Cuál es la función que cumplen para con su entorno? ¿A quién le están satisfaciendo una necesidad? Y si esa necesidad está siendo satisfecha por la organización de manera organizada y bajo una legalidad. Bien, de ahí que cuando yo quiero poner un negocio, un ejemplo, voy a vender avena porque es una tarde muy calurosa y entonces, claro, usted lo puede hacer, puede iniciar su proceso, pero ojo, porque debe de contar con los permisos sanitarios porque usted lo que está vendiendo es un alimento. En caso tal de que el alimento se descomponga, pues imagínese el lío en el que usted se va a meter. Bien, entonces la importancia de tener allí a la mano esa normatividad vigente. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son esas funciones que desarrolla la empresa? Los cargos, los perfiles, listo. Ya hice la planeación, ¿cierto? De cuál es la necesidad de personal que necesito, que requiero, que es lo que vimos en la situación anterior, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de un cargo como tal, cuál era el proceso de selección de personal. Eso lo vimos en la unidad 2. ¿Listo? Entonces, la vinculación. Bueno, ¿cuáles son mis obligaciones? Tanto como contratante como con el contratado. ¿Qué tipo de contrato voy a realizar? Si es a término fijo, si es a término indefinido, ¿cierto? Si es un contrato no laboral, entonces yo tengo que, si es verbal, si es escrito, recuerden que el hecho de que sea verbal no quiere decir que usted lo está eximiendo como patrono, ¿cierto? De no cumplir con la normatividad. Ojo con eso. Entonces, afiliaciones a seguridad social, las pólizas que a veces en algunos contratos se exigen, ¿cierto? No en todos, se exigen esas pólizas de cumplimiento, sobre todo cuando es un contrato de labor o de obra o un contrato por prestación de servicios. Allí se requiere de que haya una póliza o le exigen una póliza al colaborador para asegurar el cumplimiento de su labor. Los soportes de ley, la hoja de vida con sus debidos soportes. Si fue contratado, pues cuál fue el acta de posesión o acta de inicio, dependiendo del tipo de contrato. Esos son como los documentos que regulan ya el proceso de vinculación. Luego en el desarrollo laboral, pues ¿qué hay? Las situaciones administrativas, de pronto los informes mensuales que debe entregar con sus respectivas evidencias. Si es un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, pues debe de entregar soportes de pago mes a mes de su seguridad social. Ahora, si hago parte de la organización con un contrato a término indefinido donde la organización debe asumir pues todo el proceso de pago de seguridad, entonces también el empleado tiene derecho a que se le esté suministrando esa información mensual, ¿cierto? De cuáles son, uno, el pago con su salario y obviamente pues cuáles son los descuentos que se hacen pues con relación a los pagos en los que está obligado pues a descontar para el pago de salud y seguridad social. ¿Listo? Evaluaciones de desempeño, por ejemplo, cuando tengo una persona de planta todo el tiempo o cuando tengo un contrato a término indefinido, allí o a término fijo, pues allí esa contratación exige pues que obviamente usted haga parte de la planta de personal y pues allí también se van a ver las evaluaciones de desempeño. Promoción laboral, ¿cierto? La promoción laboral es cuando me ascienden de un cargo, entré en un cargo y pues debido a mi buen desempeño, a que demostré algunas habilidades o disposición, ¿cierto? Pues me dieron el ascenso, a eso le llamamos promoción laboral, entonces cómo mejoró su nivel dentro de la organización. Y por último, el retiro, ¿cierto? Ya es cuando se finaliza el proceso de vinculación, entonces allí surge la desvinculación y o retiro del trabajador, pues ¿qué debo hacer? El acto administrativo del retiro, porque se hizo el retiro, entonces, por ejemplo, se hizo el retiro porque pues la empresa ya no requiere este cargo y pues voy a hacer aquí fin de ese proceso, entonces desvinculación, ¿cierto?
o no, ya se terminó la obra labor, entonces por eso hago cierre allí, porque pues ya no voy a requerir la persona allí de tiempo completo. Entonces, esos actos administrativos de desvinculación o retiro, pues también deben de estar soportados, ¿sí? No es que me caía mal, entonces retiré al trabajador. No, es que como era ama de casa y pedía muchos permisos, entonces la retiré. No, tiene que haber pues obviamente una fundamentación y una ley, ¿cierto? Para el despido de un colaborador, ¿bien? Pero también recuerden que debemos revisar el Código Sustantivo del Trabajo, que establece los deberes, pero también los derechos de los colaboradores. Entonces, es importante conocerlos. Luego allí ya tenemos como ese orden de cuál es como esa documentación que debemos tener ahí, ¿cierto? En el radar, con el fin de poder establecer esos vínculos de información, obtener una información veraz y también de manera mucho más inmediata, mucho más ágil en el manejo de los archivos. Entonces, técnicas y herramientas de organización y archivo. Entonces, en este caso, la empresa sea pública o privada, pues debe tener en cuenta esos criterios del archivo general. ¿Recuerdan cuál era la ley de archivo? ¿No? ¿No la recuerdan? Hola Gloria, buena tarde. La ley 594, sí señor. Entonces, en este caso, esa ley 594 del 2000, pues es la encargada de regular el proceso de administración de documentos. En este caso estamos hablando específicamente de la historia laboral de los colaboradores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que allí se establecen esos lineamientos, ¿cierto? Esos conceptos para la gestión del archivo. Entonces, que el archivo debe tener una denominación, una clasificación, una conservación y depuración, porque pues también existen unos tiempos para los cuales debe mantener en el archivo inmediato de la organización, o de lo contrario pasar a archivo definitivo de la organización, que es aquel que ya queda allá, como decimos en la casa, normalmente el cuarto de San Alejo, ya guardadito, por si se requiere, ¿cierto? Entonces, ese es el archivo definitivo. Entonces, alineados con esas políticas, tenemos que en la gestión documental, pues debemos tener esta lista de chequeo de documentos para la contratación. Entonces, aquí les presento una lista de chequeo a manera de ejemplo. Este material está disponible en la plataforma, ¿listo? Por eso estoy haciendo así como un breve repaso para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, hay unas listas de chequeo. Yo voy a contratar un personal, entonces empiezo con esta lista de chequeo, que es lo primero que debo hacer, luego que sigue, ¿cierto? Entonces, hay un acto administrativo, un oficio de notificación, de nombramiento del contrato de trabajo, luego un oficio de aceptación, los documentos de identidad, la hoja de vida, ¿cierto? Luego, pues cuando ya me entregan los soportes, entonces el acta de posesión, y cuando hacemos, antes de hacer el acta de posesión, pues tengo que haber revisado que tenga sus antecedentes, pues bien, ¿no? Entonces, antecedentes judiciales, policiales, fiscales, disciplinarios, ¿cierto? La declaración de bienes y rentas, si está obligado, certificado de actitud laboral, examen médico de ingreso para saber que esa persona en qué estado de salud ingresó a la organización, afiliaciones al sistema de salud y seguridad, los actos administrativos de situaciones administrativas del funcionario. Por ejemplo, le van a dar vacaciones. Hay una resolución que dice, hoy se van a vacaciones Mayra y se va Gloria, se van a vacaciones y eso se hace mediante un acto administrativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queda allí en ese como soporte. Entonces, no, que le pasó algo, un accidente a Gloria en las vacaciones. Pues allí la organización como tal, pues se supone, ¿cierto? Gloria está afiliada a un seguro de salud, pero no se considera un accidente laboral, por ejemplo, porque ella no estaba en ejercicio de sus funciones laborales. Entonces, allí es donde se interviene, pues, como en el proceso como tal. ¿Listo? Bueno, continuando entonces allí esa lista de chequeo, pues ya aquí lo hemos repasado varias veces, el mecanismo de verificación,
¿cierto? Es si cumple o no con las características. Esta lista de chequeo que les acabo de enseñar aquí, generalmente viene acompañada de otra columna donde dice si se presentó o no, ¿cierto? Tiene un sí y un no, ¿sí? Bueno, entonces es importante que tengamos claro cuáles son esos lineamientos o esos criterios para realizar la lista de chequeo. Bien, entonces que la calidad del estado de la hoja de vida, si hay observaciones, pues también hay que tener un espacio. Entonces, además del ítem, el documento que debe aportar, si está bien soportado o no, y si hay alguna observación con respecto a ese documento como tal que presentó el colaborador. Bien, la aprobación de la hoja de vida como tal y todos los ítems que se consideren necesarios para incluir pues como una ficha de control acerca pues de ese colaborador que está en la organización, ¿cierto? Entonces ya me es mucho más fácil hacerlo a través de un sistema, pues afortunadamente las tecnologías también han avanzado, entonces me permite saber exactamente en qué módulo del archivo voy a encontrar bajo un registro, ¿cierto? Voy a encontrar y cuáles son los documentos que voy a encontrar allí, en esa carpeta como tal. Entonces, importante tenerlo claro. Hasta aquí sería como ese breve repaso de lo que tiene que ver con la actividad número 3, ¿cierto? Ahora bien, vamos a revisar entonces qué nos pide como evidencia. Sin embargo, mientras yo aquí voy a mostrarles la guía, por favor, si tienen alguna pregunta, me confirman, por favor, si la temática quedó clara, si hay alguna consulta pendiente con respecto a la temática que les acabo de socializar. Estoy buscando acá en la guía y también les quería mostrar el cronograma de actividades y por otro lado pues también el acceso a la plataforma porque a veces pues no sabemos que hay otro ingreso. ¿Listo? ¿Alguna consulta? Dígame, Mayra. Sí, señora. Sí, señora, instructora. La escucho, Mayra. Sí, es que Sí, tiene es que retorno. tiene retorno. ¿Quién tiene retorno? Habla así, no. ¿Mayra o yo? Creo que Creo que eres tú. ¿Yo tengo retorno? Bueno, igual Bueno, igual la pregunta. la pregunta. Tú decías Tú decías que cuando contratan en contratan una en una empresa empresa para validar para la validar la información, información, buscan en el buscan en el registro registro toda la documentación que uno tenía en esa en esa conversación. conversación. Pero Pero cuando uno tiene un uno tiene un contrato contrato donde uno paga su paga su planilla, planilla, ¿cómo uno ¿cómo valida uno que valida esté que sí vinculado a esa vinculado a esa empresa? empresa? Sí, pues Sí, uno pues pagó uno su pagó su planilla como planilla independiente, independiente. entonces no Entonces aparece no afiliado aparece a su afiliado a su empresa, empresa, sino pues que sino uno pues que entonces uno entonces sigue trabajando como como independiente. independiente. En el caso suyo, Mayra, su merced me habla de cuando la vinculación se da mediante prestación de servicios. Digamos que en el área de prestación de servicios, pues la organización sí está obligada a darme la certificación de que yo presté mis servicios como tal, a través de un contrato de prestación de servicios como tal. ¿Sí? Esa es la certificación que se debe expedir por parte de la organización. Claro, usted pagó su salud, su seguridad social, pero ellos sí están obligados, si revisamos el material, ellos están obligados a afiliarla a ARL. ¿Por qué? Porque usted está prestando un servicio y mientras usted esté prestando el servicio a esa organización, ellos son responsables de la ARL, dependiendo del riesgo. No, es que como ejemplo, su trabajo es remoto, usted trabaja desde su casa, usted no tiene que venir a la empresa, usted trabaja desde su casa y allá hace sus labores. No, señor, usted tiene la obligación de contratar a Mayra, ¿cierto? Perdón, de afiliar a Mayra a la ARL, ¿sí?
Pero en cuanto a salud y pensión, pues obviamente si es por prestación de servicios, recuerden que no hay pues ese reconocimiento de vínculo laboral. Es más, hicimos hincapié en la primera sesión en este tipo de contrato, que es donde más se violan los derechos de los trabajadores en Colombia. ¿Por qué? Porque para contratar a alguien por prestación de servicios tiene que ser una actividad muy específica que no tiene que ver con la razón de la organización, ¿sí? Dice la ley que si usted contrata a una persona externa, la contrata como asesor o como consultor, y que lo que usted le paga a esa persona de manera mensual, pues debe de abarcar obviamente lo que es un salario integral. ¿Y qué contiene un salario integral? Pues es un valor significativo, porque se supone que en lo que yo le cancelo a usted, pues está ya incluido salud, pensión, riesgos, salud, pensión, ¿cierto? Que debe de cancelarla a partir del momento en que usted se contrata con la organización. Entonces, la prestación de servicios no está, o es un contrato que no se debe realizar, por ejemplo, con el asesor de ventas de la zapatería. ¿Por qué? Porque usted o le está pagando muy por encima, ¿cierto? De lo que él realmente amerita, porque es una labor que tiene que ver, obviamente, con la razón de la organización, ¿sí? Para ofrecer esos productos o ponerlos a disposición de un mercado. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Ponen un básico más las ventas, ¿cierto? Entonces, ahí se compensa, digamos, o se zafan, pues, de la ley esa vinculación o ese vínculo laboral de esa persona. No sé si le quedó claro ahí, Mayra. Muchísimo. Ok, vale. Entonces recuerden que el contrato de prestación de servicios generalmente va muy enfocado a las asesorías o consultorías de un nivel académico pues mucho más especializado. Entonces, en el contrato de salario mínimo, yo no puedo contratar a alguien por prestación de servicios. Eso va en contra de la ley, pues usted como contratante, lo único que se está ganando es un lío el día que ese colaborador entre a reclamar sus derechos. Bien, bueno, entonces, continuando acá, quería en el chat, quería contarles que a través de la dirección de Sayuna también pueden ingresar directamente a la plataforma. ¿Sí? Ya no necesitan entrar por Sofía, darle el rol de aprendiz, buscar el LMS, en el LMS aparecer pues el curso, sino que a través de esta dirección de Sayuna, para quienes de pronto no la conocen, ustedes entran directamente a la formación, ¿cierto? Con su mismo usuario y contraseña que utilizan en Sena Sofía, y los lleva directamente a la plataforma donde usted está inscrito en los cursos. Entonces, eso por un lado. Ahora voy a compartirles aquí un momento. Quiero aclarar también que hemos tenido inconvenientes con plataforma. Resulta que hace 2 días estuvo sin total función. Esta mañana tampoco estuvo funcional. Ella por tiempos o por momentos colapsa debido a unos ajustes que se están haciendo en la transformación pues de la plataforma del SENA como tal. Entonces la invitación es a cambiar de navegador. Si usted está en Google Chrome, entonces intente por Internet Explorer o por Edge, como se conoce, o por Mozilla. Intenten cambiar el navegador. Otras veces usted ingresa y no le deja descargar material o no le permite subirlo, entonces es como esa recomendación. Buscar horarios también en los que de pronto haya poca afluencia. Generalmente muy temprano en las mañanas ella está funcional. En las tardes es muy pesada. En las noches es más liviana, entonces también como buscar esos horarios en los que ustedes también, pues uno tengan obviamente su disponibilidad, y pues recuerden que la plataforma está abierta de lunes a viernes, de lunes a domingo, ¿cierto? Todos los días, entonces la invitación a que revise. Por otro lado, quiero también
Recordarles que tengo un número de WhatsApp que comparto con ustedes, 321-277-7471, en horario de oficina, de lunes a viernes. Me pueden contactar, me dejan allí su mensaje, recomendación especial. Si ustedes me escriben con su nombre y a qué formación pertenece. ¿Por qué? Porque tengo también otras titulaciones, entonces a veces me escriben, profe, que la evidencia que yo le subí de tal cosa, y yo, bueno, ¿con quién hablo? Primero que todo, ¿con quién tengo el gusto? Y segundo, ¿de qué me está hablando? ¿Sí? Entonces, sí sé que tengo unos cursos, pero pues obviamente me gusta saber cómo específicamente a cuál para también agilizar como la búsqueda de lo que le puede estar pasando. ¿Listo? Sí, Mayra, se ha caído el sistema y no carga con totalidad. Se queda pensando, dando vueltas. A otra compañerita de ustedes ingresaba la autorización, es decir, el usuario y contraseña y le decía que inválido. Entonces, cuando les aparezca eso, no se desesperen y no se pongan a cambiar contraseñas si siempre les ha funcionado porque es el sistema, ¿listo? Entonces, inténtenlo en otro momento. Generalmente las tardes se pone bastante pesado. 6 de la tarde casi que se niega el servicio allí porque está supremamente cargado. Entonces, la invitación es a que revisen el navegador. ¿Listo? Bueno, aquí les estoy compartiendo el cronograma que lo tienen disponible. Los tienen disponibles ustedes allá en la plataforma también. ¿En dónde? En el panel de navegación. Ahorita entramos un momento a la plataforma. Mire, aquí estamos en la actividad número 3 y me está pidiendo que como evidencia elabore una lista de chequeo. ¿Recuerdan que les hablé de la lista de chequeo? Bien, ahí tienen entonces como el lineamiento de cómo se realiza. Entonces, un listado, ¿cierto? De los documentos que yo quiero verificar a la hora de contratar. Entonces, una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral. ¿De quién? Pues como ustedes en el caso de la actividad 2 mencionaron un caso laboral, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la lista de chequeo que usted propone para verificar los documentos de esa persona que hicieron a manera de ejemplo, ¿cierto? Hicieron un proceso de vinculación, entonces, ¿cuál serían como todos los documentos que debe de llevar? Se apoyan en la lista de chequeo que está propuesta también en el material de estudio, ¿sí? Pero recuerden que hay que agregarle las columnas de si aprueba o no aprueba, ¿cierto? Y si hay alguna observación en la parte inicial, cuál es el cargo, ¿cierto? ¿Quién es la persona? ¿Quién hizo la revisión? Abajo la firma de quién fue el que revisó todo el proceso. Entonces, mire que aquí está inclusive cuando está en el cronograma, dice cuándo está programada la próxima sesión y a qué horas. Entonces, la invitación para el 5 de marzo, ¿cierto? Nos encontremos a las 7 de la mañana, Dios mediante, y que la plataforma nos esté funcionando, ¿cierto? Para podernos encontrar y hacer el breve repaso acerca de la unidad 4, porque, ojo, miren, aquí voy a aumentar aquí un poquito. La fecha límite de entrega de las actividades, evidencias que ustedes tengan pendientes desde la 1 hasta lo que llevamos, ¿cierto? Y hasta la 4 es hasta el 11 de marzo. ¿Listo? Entonces, el 11 de marzo es la fecha máxima. A las 23:59 están programadas todas las enlaces para entrega de evidencias. ¿Por qué? Porque el cierre administrativo se hace el día 13 de marzo. Es decir, que el 12 de marzo está la instructora Edna Margarita recibiendo y verificando todos aquellos documentos que entregaron hasta el día 11, que le alcance el día porque ya el 13 se cierra y pues obviamente ya después del 13 no vamos a poder hacer nada, ¿listo? Porque ya el sistema viene programado. Entonces la invitación a que si tenemos todavía cositas pendientes, vamos haciéndolas despacio, tenemos tiempo, ¿sí? Pero sobre todo comprendamos qué es lo que estamos haciendo. Recuerden que nuestra formación en el SENA, pues tiene que ver con el hacer. Primero miramos conceptos, luego miramos un ejercicio, ¿cierto? Ahora voy a elaborar mi propia lista de chequeo con base en ese ejercicio porque necesito aprender haciendo, ¿cierto? ¿Cómo aprendo yo haciendo y esto para qué me sirve? Pues en mi vida laboral de pronto entro a apoyar el área administrativa, ¿cierto? O tengo mi propio negocio, ¿cómo lo debo de administrar?
a nivel de gestión documental, a nivel administrativo, qué documentos debo tener. Entonces, a veces somos como muy laxos en eso, ¿verdad? Mire, para un ejemplo, cuando tenemos una persona que nos brinda sus servicios como doméstica en casa, muy pocas veces pedimos documentos. Casi que es una informalidad, es uno de los sectores más informales, ¿cierto? Entonces, en ocasiones ni siquiera la afiliamos a salud ni riesgo. Ah, es que yo la contrato por días. Así la contrate por días. Esa persona que usted contrate por días tiene unos derechos y usted como patrono tiene unos deberes. Esa persona mínimo debe estar afiliada, ¿cierto?, a un sistema tanto de riesgos laborales, importantísimo, ¿cierto?, como a su seguridad social. Que es por días y que entonces ella está afiliada al sistema subsidiado, al régimen subsidiado. Sí, ella está vinculada a un régimen subsidiado. Listo, si ella está en todo su derecho, como es por días, de no trasladarse a un fondo de régimen contributivo, pero usted lo deja allí, ¿cierto? De que sí le reconoce pensión y ARL, ¿cierto? Porque ella está en toda la obligación de tener. Ahora, no lo voy a hacer por el mes completo, sino por los días, ¿cierto? Obviamente se ajusta la liquidación a los días. Entonces es importante. Yo les comentaba a ustedes en una de las sesiones cómo una persona muy cercana a mí tiene una empresa que fabrica puertas, ventanas, todo lo que tiene que ver con la parte de soldadura metálica. Y resulta que él le salió un contrato para trabajar en una casa e instalarle un techo, ¿cierto? Estaban en construcción de esa obra y él se fue pues a prestar su servicio de soldadura de toda la infraestructura para poner el techo y se llevó pues a un conocido, ¿cierto?, que necesitaba su trabajo y te le dijo, bueno, caminamos a hacer este trabajo y pues yo de ahí le pago cuando me paguen. Entonces el señor, sí, se fue a colaborarle, a ayudarle, pero ojo, mire, era solamente por los días que iba a trabajar en esa casa, haciendo la soldadura de esa infraestructura, pero el señor se subió sin ninguna protección, porque así somos los colombianos, sin ninguna protección, ni siquiera un lazo o un arnés, ¿cierto? Porque era trabajo en alturas y el señor efectivamente se cayó. Desde la parte alta del techo se cayó. Hizo un mal movimiento, perdió el equilibrio al suelo con su fractura, llevarlo al hospital y pues ¿a quién cree que le tocó abordar de su propio bolsillo en ese momento pues todos los gastos, más las secuelas que le hubieran podido quedar al señor? Entonces, ojo con esa parte del servicio doméstico. A veces somos muy en Colombia somos muy dados a la improvisación. Entonces, importante tenerlo claro. Bien. Entonces, esas son como las evidencias, ¿cierto? Para esta actividad 3, entonces la lista de chequeo. ¿Sí? ¿De qué? Pues puede ser del caso que ustedes presentaron en la actividad 2, no hay problema. Si no han hecho la actividad 2, no se preocupen, háganla, propongan un cargo para la empresa XY, ejemplo, un asistente administrativo, qué va a hacer, cuánto va a ser el salario, a qué tiene derecho y usted cómo va a hacer el proceso de vinculación. Entonces, de una vez levanta la lista de chequeo. Entonces, 2 pájaros de un solo tiro. Entonces, la invitación a que revisen. Ahora bien, voy a pasar un momento a plataforma, voy a ingresar al enlace que les dejé allí, que es Sayuna, ¿cierto? En Sayuna le damos el mismo usuario, contraseña con el que ingresan normalmente a Sena Sofía, sin dar tanta vuelta, ¿cierto? No tengo que cambiar mi perfil, ni cómo aprendí, no, ya la plataforma sabe quién soy yo. Entonces les vamos a mostrar los cursos. Miren, esta es la instructora Ana Margarita, son los cursos que tiene a cargo, ¿cierto? Hay 4 de contratación y afiliación, más los tecnólogos, perdón, que me han asignado. Entonces ahí está lista. No, se está viendo. ¿No está viendo? Ay, perdón. Yo estaba por acá muy chistosa, perdón, me disculpan. No había salido de la pantalla. Voy a compartir mi pantalla completa. Con eso también nos aseguramos de que cuando cambie de pantalla, ustedes puedan visualizar. Gracias, muy amable, por informar. Bien, entonces aquí, mira, ingresamos a Sayuna, ¿cierto? Con usuario, con contraseña.
me muestra los cursos, ¿cierto? En los cuales yo estoy a cargo como instructor, ¿cierto? Entonces tengo un listado allí de cursos que tengo. Voy a entrar entonces al de contratación, afiliación. Y en este caso, en contratación y afiliación, mire, tengo un panel de navegación, que es este que les estoy mostrando aquí en el lado izquierdo de cada una de ustedes frente a la pantalla, dice panel de navegación. Ese panel de navegación, pues lo vamos a explorar. Hay unos anuncios, recomendación especial, revisen los anuncios. Yo ahí les voy contando cómo vamos, en qué vamos, ¿cierto? Entonces, que ya inició la unidad 3, que vamos a irnos a sesión en línea, que vamos a finalizar o que ya finalizó la unidad, ¿cierto? Entonces, importante que ustedes lo tengan allí también presente. Sesiones en línea. En las sesiones en línea van a encontrar, pues, el ingreso a la grabación, ¿sí? Por ejemplo, aquí entran ustedes y le dicen descargar o iniciar para verla en la plataforma. Ahí está la grabación, entonces le dicen iniciar o descargar en sus equipos o donde tengan ustedes la disponibilidad. Bien, vamos a mirar entonces la guía de aprendizaje. ¿Cómo hago la evidencia? ¿Cómo debo presentarla? Entonces muy seguramente me voy a las actividades, guía de aprendizaje, y dice guía de aprendizaje. La descargamos, mire, clic para acceder a ese recurso, ¿cierto? Y la descargamos, es un PDF, y ella me muestra cuáles son las evidencias que debo de hacer, cómo las debo hacer y cómo las debo presentar. Entonces, en este caso, la lista de chequeo dice, vea, tener referencia mínima a los documentos establecidos en la tabla de compendio que está emitida, ¿cierto? ¿Por quién? Por el Archivo General de la Nación. Y entonces ahí me manda al Archivo General de la Nación a revisar ese documento. Pero recuerden que yo en la plataforma, yo me puedo volver acá a la plataforma y está el material o el componente. Entonces, cuando vuelvo otra vez a la plataforma, al panel, voy a decirle que me muestre no solo las actividades, sino el componente formativo. En este caso, ya vamos a trabajar con el componente formativo gestión documental. Para la actividad 1 y 2 trabajamos con el componente formativo contratación y vinculación laboral. Eso se lo indica también la guía. En la guía también le dice, mire, vaya al componente formativo que se llama gestión documental y mejora continua. Entonces allí voy a decirle que voy a entrar y él me va a mostrar, mire, aquí está, administración de la historia laboral. Entonces me muestra, me da ejemplos y mire que hasta videos tiene, ¿cierto? Entonces ustedes lo pueden revisar poco a poco allí con su propio tiempo. Bien, entonces la invitación a que por favor lo hagan. Relación de criterios técnicos, allí está, organización documental, cómo debo hacer esa organización y la lista de chequeo. Mira, aquí hay una lista de chequeo. A esta lista de chequeo, ¿qué le falta? Le faltan 2 columnas, ¿cierto? 2 columnas al lado derecho de cada una de ustedes frente a la pantalla, donde me diga que sí o no, ¿cierto? Contiene el documento, si está aprobado o no, y la observación en la parte superior de la tabla, pues debe de tener el nombre del cargo, el nombre de la persona que ustedes van a vincular, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo. Y abajo, pues la firma de quien hizo la revisión de esa documentación. ¿Bien? Preguntas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O todo les quedó claro? Recuerden que también me pueden ubicar, entonces, foro de dudas e inquietudes también, entonces es como la idea de que ustedes pues tengamos contacto y pues que también puedan adelantar si hay algo pendiente. ¿Listo? Bueno, Mayra, gracias. Gracias a usted por participar.
Yo tenía la cuenta de la grabación. Perdón, María, no le alcancé a escuchar. Mi duda tal sobre ¿cómo se dice? Ciertas citas. ¿Acerca de nuestros encuentros, María? Exacto, sí. Ah, bueno. No, está programado en el cronograma, ¿listo? Si bien es cierto, no son obligatorios porque queda una grabación, pero pues lo ideal es en tiempo real, ¿no? Que usted me pueda preguntar y yo le pueda responder de inmediato, que son estos espacios que sacamos únicamente para esta formación. Entonces, la invitación es que si lo pueden hacer, si no, no hay problema. Y las grabaciones quedan en la plataforma también. Listo. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, María Camila, no hay problema. Recuerden, hasta el 11 de marzo, el plazo máximo para entregar evidencias. Según el cronograma, nos dice que la unidad 3 la vamos a desarrollar entre el 24 de febrero hasta el 2 de marzo. Quiere decir que el 3 de marzo ya iniciamos actividades con la unidad 4, que es la última. Entonces, en esa unidad 4, pues vamos a reunirnos el día 5 de marzo a las 7 de la mañana, quienes pueden. ¿Listo? Entonces, a las 7 de la mañana, Dios mediante, nos veremos para socializar la temática. Recuerden, mi nombre es Ana Margarita Tinoco Rivera, soy el instructor orientador, en este caso, de la formación de contratación y afiliación a la seguridad. O sea, ¿listo? Entonces, muchas gracias por su participación. Pues si no hay más dudas, entonces nos podemos desconectar. Muchas gracias. Para generar la grabación. Gracias, Aise, Paola, Mayra, María, Camila. Y a Jonathan, que estuvo por ahí pendiente, pero que no se pudo conectar definitivamente. Muchas gracias. Excelente día para todos.